La densidad es la masa por unidad de volumen del líquido. Su fórmula es densidad es igual a masa entre volumen. La densidad de los líquidos es mucho menor que la de los sólidos, y mientras más compactas estén las partículas, mayor es la densidad. Un ejemplo de aquí es el agua con el aceite. El agua es más densa que el aceite y es por eso que el aceite flota sobre el agua a pesar de que el aceite es más viscoso. Los líquidos no tienen forma definida, por ende son fluidos y toman la forma del recipiente que lo contiene. Es por eso que el agua en un vaso, esta tendrá la forma del vaso. El volumen es el espacio que ocupa la materia y se expresa en litros y en mililitros. La tensión superficial es la fuerza que mantiene unidos a los líquidos en la superficie de contacto con el aire. Es la fuerza de atracción entre las moléculas de líquido que se encuentran en la superficie. Esta fuerza hace que los líquidos tiendan a adoptar formas esféricas y a minimizar su superficie. La tensión superficial se mide en unidades de energía por unidad de área, como la energía por metro cuadrado. La capilaridad es la capacidad de un líquido para subir o bajar en un tubo capilar, debido a la combinación de la tensión superficial y la fuerza de gravedad. Esto se debe a que la tensión superficial de un líquido hace que éste se adhiera a las paredes del tubo, mientras que la gravedad tiene que hacer que el líquido se desplace hacia abajo. La capilaridad se puede observar en la naturaleza en la absorción de agua por las plantas y en la formación de burbujas en los líquidos. Un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa, que se caracteriza por sus partículas que mueven y cambian de posición con gran facilidad. Un fluido se distingue porque al aplicarle una fuerza deforma continuamente debido a los esfuerzos cortantes, aun cuando éste es pequeño, ya que los fluidos carecen de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. La fluidez es una de las principales características de los líquidos y de los gases, que determina su capacidad para abandonar un recipiente en favor de otros a través de los conductores estrechos y de forma variable, ya que las partículas de las sustancias en estos estados de agregación carecen de memoria de forma, es decir, que no tienen una forma determinada como los sólidos. Fuerza de cohesión y adhesión. Las moléculas de agua diríamos que son muy sociables, se llevan muy bien con las moléculas de sustancias que no sean de su familia, por ejemplo, con el vidrio, el cemento, las baldosas. Sienten atracción por las moléculas de las paredes que las contienen. Esta fuerza se les denomina de adhesión. Recuerda que también existe la fuerza de cohesión entre las moléculas de los líquidos, que es precisamente que las mantienen unidas. Las fuerzas de atracción entre moléculas del mismo tipo se denominan fuerzas cohesivas. Los líquidos pueden, por ejemplo, mantenerse en recipientes abiertos porque las fuerzas cohesivas mantienen unidas las moléculas. Las fuerzas de atracción entre moléculas de diferentes tipos se denominan fuerzas adhesivas, tales como las fuerzas que hacen que las gotas líquidas se adhieran a los cristales de las ventanas. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido comienza a hervir y se convierte en gas, o también conocido como vapor, es decir, es la temperatura a la que la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica, lo que causa la formación de burbujas de gas en su interior y su liberación en el ambiente. Cuando calentamos una sustancia, la energía que le agregamos hace que las moléculas de la sustancia se muevan más rápidamente. A medida que la temperatura aumenta, las moléculas comienzan a moverse con más energía y se separan gradualmente de la estructura líquida para formar un gas. El punto de ebullición es la temperatura específica en la cual se alcanza suficiente energía para que la mayoría de las moléculas en la superficie del líquido se vuelvan lo suficientemente energéticas como para escapar y convertirse en vapor. Es importante tener en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad específica de cada sustancia y puede ser influenciado por factores como la presión atmosférica, la composición del líquido, la presencia de impurezas y la altitud a la que se encuentra. La volatilidad es una medida de la facilidad con la que una sustancia pasa del estado líquido o sólido al estado gaseoso. En otras palabras, la volatilidad se refiere a la capacidad de una sustancia para evaporarse a temperatura ambiente. La volatilidad está directamente relacionada con la presión de vapor de una sustancia. Esto quiere decir que cuando una sustancia se encuentra en un recipiente cerrado, parte de la sustancia se evapora o se transforma en gas
y ejerce una presión en el espacio que queda sobre la fase líquida o sólida. Las sustancias más volátiles tienen una presión de vapor alta a una temperatura dada, lo que significa que se evaporan rápidamente. Por otro lado, las sustancias menos volátiles tienen una presión de vapor baja a una temperatura dada, lo que significa que se evaporan lentamente. La volatilidad es una propiedad importante de las sustancias, ya que puede influir en su toxicidad, inflamabilidad y capacidad para producir olores fuertes. Por ejemplo, algunos productos químicos tóxicos pueden ser altamente volátiles y por lo tanto pueden ser más peligrosos si se inhalan. Los puentes de hidrógeno son un tipo especial de interacción dipolo-dipolo que ocurren entre el par solitario de un átomo altamente electronegativo y, y el átomo de hidrógeno en un enlace. Los enlaces de hidrógeno pueden formarse entre diferentes moléculas o en diferentes partes de la misma molécula. La presión de vapor o comúnmente presión de saturación es la presión a la que a cada temperatura la fase líquida y vapor se encuentra en el equilibrio dinámico y su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. Aquí podemos ver cuando aumenta la temperatura aumentan la presión del vapor, lo que hace que choquen las moléculas del vapor en las paredes y en la tapa del recipiente. La capacidad calorífica es la cantidad de energía térmica necesaria para aumentar la temperatura de una determinada masa de material en una unidad de temperatura. Existen dos tipos de capacidad calorífica: la capacidad calorífica a volumen constante y la capacidad calorífica a presión constante. La capacidad calorífica se expresa en unidades de calorías por gramo por Celsius o joules por kilogramo por Kelvin. Es una propiedad importante en la termodinámica y tiene aplicaciones en diversos campos como la física, la química, la ingeniería y la tecnología.